Bien, buenos días a todos. Declaramos la continuidad de este juicio oral y público seguido contra Leiva Laura Valeria y Oyarzún Emilio Victorino en el legajo MPF EB 00149/2017. Las partes ya están acreditadas, al igual que el tribunal. Vamos a continuar con la prueba para el día de la fecha. Va a ingresar la testigo Emma Virginia Kramer. Por favor. Adelante, señora. Tome asiento en esta silla, por favor. Declare por el micrófono, así la logramos grabar. Emma Virginia Kramer, usted Sí. ha sido citada como testigo. Como testigo tiene la obligación de decir la verdad. Faltar a la verdad es un delito castigado por la ley. ¿Jura por sus creencias decir la verdad? Sí. Señora, querellante. ¿Qué tal? Buenos días, doctora Kramer. Buenos días. Quisiera que nos contara su currículum, que nos dijera su capacitación, su trayectoria. Bueno, soy médica especialista jerarquizada en clínica quirúrgica, soy médica especialista jerarquizada en medicina legal, soy magíster en educación superior con especialización en educación universitaria, soy titular de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, soy titular de la Cátedra de Bioética de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, soy docente de la Cátedra de Medicina Legal y de Odontología Médica de la Universidad Nacional de La Plata, soy docente de la Cátedra de Cirugía AE de la Universidad Nacional de La Plata, soy directora de la consultora pericial, directora académica de la consultora pericial de Ciencias Forenses, soy diplomada en Psicología Jurídica y Forense, soy ex directora de la Red Nacional de Ciencias Forenses de la República Argentina, soy ex asesora del Consejo de Procuradores, Fiscales, Asesores y Defensores de la República Argentina, creadora de los Laboratorios Regionales de Ciencias Forenses de la República Argentina, soy miembro internacional de la Asociación de Criminología de Colombia, soy autora de múltiples artículos nacionales e internacionales sobre violencia institucional, sobre violencia contra la mujer, violencia de género, femicidio y feminicidio, y la violencia contra la niñez. Soy la autora del nuevo protocolo de violencia contra la mujer, violencia de género, femicidio y feminicidio de Latinoamérica y el Caribe desde el punto de vista forense. Soy disertante nacional e internacional en todas las materias que he relevado. Soy exdirectora del Instituto de Ciencias Forenses de la provincia de Buenos Aires y exdirectora subdirectora, de la Dirección de Asesoramiento Técnico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal de la Nación, entre otras cosas. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Y antecedentes forenses, casos en los que haya intervenido? ¿Algunos? He actuado en cientos de casos, quizás los que tienen repercusión nacional más reciente son el de Luciano Arruga, desaparecido por la policía de la provincia de Buenos Aires y asesinado, al cual le hice la autopsia 5 años y 8 meses después, encontrando las lesiones, no solo las que causaron la muerte, sino las lesiones que le produjeron las torturas que sufrió en la comisaría. Estuve en el caso, también he investigado el caso de Tavares en Rosario, circunstancia similar, pero por la policía de la provincia de Santa Fe, pero particularmente la policía rosarina. Lo mismo con respecto a Franco Casco, desaparecido por la policía
rosarina y luego encontrado, al cual le hicimos la autopsia y encontramos mediante la investigación criminal completa, sistemática e ilustrativa que había sido torturado y que luego había sido golpeado en la cabeza, arrojado al río Paraná, que es una de las metodologías predilectas de la policía rosarina, y atado al fondo del río y luego soltado cuando sus familiares comenzaron con la lucha para el descubrimiento de su lugar. Otros casos relevantes, casos de lesa humanidad, como por ejemplo el caso de Cambiaso y Pereira Rossi, el último supuesto fusilamiento ocurrido durante ya de entrada la democracia, pero por las fuerzas de la dictadura, donde a partir de mi testimonio se descubrió que no había sido un fusilamiento, que no había sido un enfrentamiento, sino que había sido un fusilamiento, que habían asesinado a ambos, dentro de los cuales estaba imputado Patti, e intervenido en la causa de Echecolás, que tomó gran repercusión, entre otras cosas, porque a partir del examen que le realicé a Echecolás, a Osvaldo Echecolás, máximo torturador de la provincia de Buenos Aires y del país, quedó detenido antes de ser liberado por un tiempo y luego vuelto a detener, a partir de lo cual el señor Echecolás me denunció por torturas, y participo en forma activa en todos los casos de violencia institucional. Puedo decir los últimos que recuerdo, son muchísimos. Gorosito Monterrosa, provincia de Buenos Aires, los 7 asesinados en una comisaría de Pergamino que se prendió fuego, donde se impidió el ingreso por parte de la policía bonaerense de los bomberos que estaban en la puerta. Actualmente los 8 asesinados en Esteban Echeverría, que también fueron dejados para que mueran quemados porque cerraron los grifos, la misma policía bonaerense cerró los grifos, y múltiples casos de supuestos suicidios, en general relacionados con las fuerzas de seguridad, sobre todo las de la provincia de Buenos Aires y las fuerzas de seguridad del servicio penitenciario bonaerense. He hecho un análisis sobre las distintas metodologías o modus operandi de cada una de las fuerzas de seguridad del país, de prácticamente todas, no de todas, de prácticamente todas, distinguiendo, cosa que aparecerá a principios de año en mi libro, distinguiendo las características que tienen y el grado de perversión y sadismo que maneja cada una de las fuerzas que se autocomandan. Bueno, muchas gracias. Usted fue convocada tiempo atrás en esta causa, en los hechos que acá se investigan. ¿Podría comentarnos sobre eso? Sí, en realidad fue convocado mi equipo. Yo estaba a cargo de la Dirección de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la provincia de Buenos Aires y ya estaba organizando la Red Nacional de Laboratorios Regionales de Ciencias Forenses, y fui convocada junto a mi equipo por solicitud de quien era en ese momento la Procuradora General de la provincia, justamente ante las dudas que surgían de este caso, para trabajar en forma interdisciplinaria, como lo hacíamos habitualmente con mi equipo, en el intento de esclarecimiento de esta causa que arrojaba algunas dudas sobre la investigación. Bueno, ¿en qué fecha fueron convocados? Honestamente no recuerdo, son muchas causas. Bueno, fue en el mes de octubre del año 2011. ¿A dónde se dirigieron en primer lugar? ¿Qué fue el primer trabajo que realizaron? Bueno, cuando nos convocaron hicimos un análisis de todo lo que se había actuado hasta el momento, que no había demasiado, y nos constituimos en el Bolsón, nos dirigimos, no es la Casa de Justicia. Fueron al cementerio primero, llegaron a Epuyén, no, exactamente, fuimos a Epuyén, porque el cuerpo estaba todavía inhumado. Lo primero que se solicitó fue la exhumación del cuerpo, y al exhumar el cuerpo, con el operativo que realizó todo mi equipo, grabando a través de filmación y sacando fotografías,
pudimos constatar que el cuerpo se encontraba dentro de una suerte de cajón de material, y el cajón, a su vez el féretro, se encontraba dentro de este espacio de material que da las características del clima, y esta particular forma de preservar a los difuntos había preservado el estado del cajón, y había apenas algo de fauna cadavérica por debajo de él cuando se hizo la exhumación. Con la correspondiente cadena de custodia, fajando el cajón, se dirigió con la colaboración de Gendarmería, si mal no recuerdo, a la morgue del hospital del Bolsón, y allí se mantuvo con seguridad de Gendarmería hasta que nos dispusimos a hacer la reautopsia. Bueno, eso fue, la primera diligencia la hicieron el 26 de octubre del 2011 y después al día siguiente usted hizo la reautopsia. ¿Podría contarnos sobre esa operación? Sí, a la apertura del cajón y su traslado a la mesa de Morgani, en un espacio muy reducido y lamentablemente sin los elementos correspondientes como para realizar una autopsia en forma completa, metódica, sistemática e ilustrativa y contextualizada. Trasladamos el cuerpo y habíamos solicitado, estaba presente el juez, estaba presente el fiscal, habíamos solicitado que hubiera equipo de radiología. El equipo que nos trajeron de radiología nunca funcionó, así que no pudo hacerse el paneo radiológico que se impone para cualquier autopsia, que es obligatorio para cualquier autopsia, y se procedió a analizar el cuerpo. No se pudo pesar porque no había balanza en el espacio, y se realizó una medición aproximada porque la pérdida de sustancia blanda, de sustancia adiposa, lo que ocasionó es que nos encontráramos en un proceso de esqueletización, es decir, solo encontrábamos los huesos. Hubo muy poco material de partes blandas específico, a lo que haré referencia más adelante, pero prácticamente solo nos encontramos con los huesos. Al realizar, más allá de esta situación, más allá de que existía una autopsia previa que se constata, porque se constatan las lesiones, que en realidad no son lesiones, la fractura de los arcos costales como procedimiento de la autopsia previa. Además de constatar esto, se constata algo gravísimo, que es el hecho de que no se había producido en la primera autopsia la apertura del cráneo. A ver, si se me permite, todo protocolo de autopsia, y desde las décadas que llevo trabajando en este métier, todo protocolo de autopsia, sobre todo los protocolos que se encuentran relacionados con las muertes en custodia, tienen una normativa que debe ser llevada adelante en forma obligatoria por los distintos operadores, si no incurren en impericia, imprudencia y negligencia. Dentro de una autopsia común, sin entrar todavía en lo que son las autopsias en los casos de muerte en custodia, como es el caso que nos ocupa, es decir, muertes que se producen al cuidado en custodia del Estado, como es la que nos ocupa, porque el señor Garrido se encontraba al cuidado de la Policía Provincial, es decir, parte del Estado. Cualquier autopsia, como yo les explicaba al principio, tiene que ser completa, metódica, sistemática e ilustrativa. Tiene distintos pasos, tiene un análisis externo del cuerpo y un análisis interno. Dentro del análisis externo se evalúan las características físicas y señas particulares de la víctima que se está evaluando, del cadáver que se está evaluando, ya no persona. Después de evaluar estas características personales, lo que se hace es tomar muestras de ADN o tomar muestras dactilares para identificar al cadáver, para corroborar que sea la persona que era en vida.
Luego de esto, lo que se realiza es el pesaje y la medición. A continuación, se evalúa desde el punto de vista de los distintos procesos que hacen a la muerte. La muerte no es un suceso, no se nos mueren todas las células juntas, sino que es un proceso en el cual las células van muriendo de a poco, y esto determina distintos elementos que colaboran con las ciencias forenses para evaluar el probable intervalo postmortal, es decir, cuántas horas antes, o cuántos días antes, o cuántos meses antes se produjo la muerte de quien estamos investigando. Luego de esto, lo que se hace es un examen traumatológico. Desde el punto de vista traumatológico se evalúan todas las lesiones, desde cefálico, es decir, desde el cráneo hacia distal, es decir, hacia los pies, que tiene el cadáver que estamos investigando. Y luego lo que se realiza es un tiempo interno. El tiempo interno es absolutamente sistemático como el resto de la autopsia. No hay autopsia en la cual no se investigue el cráneo. Se realiza una incisión coronal y se rebaten los colgajos de cuero cabelludo hacia adelante, hacia atrás, se evalúa si existen lesiones internas, se aserra el cráneo, se retira el hueso, la calota, y se evalúa si hay lesiones en la calota, si hay lesiones en los huesos del cráneo, ya sea la calota o el resto, y además se evalúa si hay lesiones a nivel del cerebro, si hay edema, si hay hemorragia, que todas esas cuestiones hacen a un posterior diagnóstico de la muerte de quien se está investigando. En este caso no se realizó el tiempo craneal, lo cual es gravísimo. A continuación se realiza el tiempo tóraco-abdominal. Aquí hay una característica particular. Yo no sé si se me permite, señor presidente, levantarme para dibujar. Sí, cómo no. Así queda grabado, por favor. No tengo forma de no darle. El dibujo va a ser profundamente esquemático. Si este fuera un cuerpo, en el caso de en los casos habituales, ¿tengo con qué borrar? Acá está. Muchas gracias. En los casos habituales, después de haber realizado la primera incisión coronal para rebatir los colgajos de piel del cuero cabelludo hacia adelante y hacia atrás para evaluar, una vez que uno tiene rebatido el colgajo, lo que está viendo es el hueso se cizalla con mucho cuidado de no lesionar el cerebro, se quita la calota y al quitarse la calota queda expuesto el cerebro. Se evalúa el cerebro, si hay sangrado, si hay dilatación, si hay edema, y después de eso se pasa al tiempo tóraco-abdominal. Este tiempo tóraco-abdominal se evalúa a través de una incisión en general submento, es decir, debajo del mentón, submento pubiana, hasta el pubis. Se rebaten nuevamente los colgajos de piel hacia los lados hasta que se llega a las costillas, y una vez que se llega a las costillas, estas se cizallan, el feto externo condrocostal, se levanta, se quita, queda aparte, ¿sí?, con parte de los músculos que corresponden a la parrilla costal, y entonces tenemos acceso a los órganos internos. Los órganos internos, pulmones, no quiero escribir, corazón y todo lo que es la vía respiratoria y la vía digestiva. Por debajo vamos a tener los diafragmas, y por debajo de los diafragmas vamos a tener el intestino, el hígado, el vaso, por detrás los riñones, etc.
Pero ¿qué ocurre cuando estamos frente a un caso de una muerte por presunta ahorcadura, por presunta estrangulación o por presunta ahorcadura? La diferencia es que la ahorcadura puede ser realizada por un tercero o realizada por una persona, por uno mismo en un caso suicida, por un tercero en un caso homicida, y la estrangulación es homicida. En este caso, como tenemos habitualmente en los casos de ahorcadura, para resumirlo, en los casos de ahorcadura deberíamos tener lesiones a nivel cervical, es obligación del médico obductor, es decir, del médico forense, realizar lo que se llama una incisión en copa de champán. ¿Por qué realizamos esta incisión? Porque esto nos permite, desde este punto, desde este vértice, elevar los planos de piel y de tejido adiposo y muscular sin lesionar, sin atravesar las presuntas lesiones que tiene alguien que ha muerto por una ahorcadura. Entonces uno preserva de esta manera todas las estructuras. Hay que tener presente que en estos casos resulta fundamental tomar muestra de todo el surco de ahorcadura en forma circunferencial, se hace una incisión y se quita como si fuera un collar. Todo el surco de ahorcadura se mete en un frasco con formol al 5% y se manda a anatomía patológica para establecer si las lesiones, presuntas lesiones que uno encuentra, son vitales o son post-mortem, ¿sí? Porque como yo explicara al principio, como la muerte es un proceso, no un suceso, hay lesiones que se producen durante este proceso. Es decir, una vez instalada la muerte, una vez que comienza la muerte, pueden seguir apareciendo algunos tipos de lesiones. En general, estas lesiones tienen características sumamente particulares al ojo desnudo, no ya al microscopio, que son mucho más específicas. Al ojo desnudo uno las ve como lesiones apergaminadas, como un pergamino, ¿sí? Tienen características muy diferenciales a las lesiones vitales. Una vez que se extrae esta pieza y se manda en un frasco a anatomía patológica, lo que hay que realizar, al haber elevado los planos, es la exploración de los músculos esternocleidomastoideos, el análisis de arterias y vasos del cuello y de otros músculos del cuello, y luego el análisis de la vía aérea que debe rebatirse debe volcarse hacia adelante, sacarse en su totalidad, abrirse, si esta fuera la vía aérea, uno lo que debe hacer es rebatirla. Esto es como si yo tuviera mi vía aérea, lo que hago es, después de la incisión, incidir, corto, saco toda la vía aérea y por el lado posterior, esta es la cara anterior, por el lado posterior, lo que tengo que hacer es una incisión. Todo lo que yo estoy diciendo está en todos los libros de ciencias forenses, no es un protocolo de Kramer, ¿sí? Es un protocolo, son los protocolos que se utilizan a nivel nacional y a nivel internacional y que están avalados por toda la bibliografía con respecto a la ciencia forense. ¿Por qué se abre la parte posterior? Porque si realmente la muerte se produjo por una ahorcadura y se produjo en forma vital, yo voy a tener primero las lesiones en el surco de ahorcadura, lesiones en los músculos esternocleidomastoideos, que son estos músculos que son muy gruesos y enseguida sangran, las lesiones en arterias y vasos y las lesiones en la vía aérea. Por eso es muy importante realizar todos estos procedimientos en forma protocolizada. Estos procedimientos no se realizaron sobre la base de una presunta muerte por ahorcadura. En el caso que nos ocupa, no se realizaron, no se mandaron a analizar las vísceras ni para anatomía patológica ni para toxicología, lo cual denota nuevamente impericia, imprudencia y negligencia por parte de los médicos obductores.
volviendo a mi reautopsia, al encontrarme con este panorama, con los antecedentes que yo ya conocía, y con este panorama realizo la incisión del cráneo, y al realizar la incisión del cráneo, lo que encuentro es partes blandas profundamente adosadas a la región occipital externa, con características de infiltración. Y acá tengo que hacer, no solo de las décadas de mi experiencia, sino a partir de lo que es la bibliografía nuevamente nacional e internacional sobre la materia, una aclaración fundamental. Que yo haya realizado en la reautopsia, con el poco material que tenía para trabajar y las condiciones deplorables en las cuales se me permitió trabajar junto a mi equipo, que yo haya hecho las cosas lo más completa, metódica, sistemática e ilustrativa y contextualizada. Ahora voy a aclarar por qué el y contextualizada. Significa que la pretensión era hacer las cosas bien. Como la pretensión era hacer las cosas bien, como uno trata de hacerlo habitualmente, yo mando la muestra de cráneo a la cual estaban adosadas las partes blandas, previo realizar lo que se denomina una transiluminación positiva. ¿Qué es una transiluminación positiva? Uno toma... ¿Necesita algún... Un papel. Sí. Solo un papel. Cuando uno tiene una lesión, en el cráneo, o en cualquier hueso, pero específicamente en el cráneo, y sobre todo a nivel de la calota en general, lo que uno hace, supongamos que este es el cráneo que yo estoy viendo, y cuando lo estoy viendo tengo adosado, voy a tratar de ser más clara, disculpen la vulgaridad, parte de carne, ¿sí? Parte de músculo, parte de grasa y parte de cuero cabelludo, lo tengo pegoteado, disculpen la expresión, lo tengo pegoteado en el cráneo, yo lo diseco, y al disecarlo, al quitarlo, veo que tiene una infiltración hemática, está rojo, ¿sí? Al ver que está rojo, lo que hago es limpiar el hueso y elevarlo, y al elevarlo, por eso se llama transiluminación, y ponerlo contra una luz, que eso sí teníamos, al ponerlo contra una luz, yo veo la diferencia de color entre el lugar en el cual se encontraba pegoteado, adosado, el cuero cabelludo, el músculo y el tejido adiposo, a diferencia del resto del cráneo. Eso significa que el proceso a ojo desnudo es vital. Pero lo que hay que tener en cuenta, y vuelvo a decir, lo dice toda la bibliografía nacional e internacional, y lo digo yo desde las décadas de experiencia que tengo en el análisis de casos de violencia institucional, es el hecho de que, si bien yo realizo lo que corresponde, que es mandar, yo solicito que se envíe a anatomía patológica la pieza que yo he encontrado, más las piezas, en ese caso las piezas cervicales, las vértebras 1 y 2, que son las que se fracturan al momento de producirse una horcadura, sobre todo en una persona con las características físicas que tenía Garrido. Cuando yo las mando porque corresponde. Eso no significa que yo esperara un resultado positivo, por una cuestión sumamente sencilla, lo mismo que ocurrió en Garrido, lo mismo que ocurre en los casos de violencia de género y femicidio y feminicidio, cuando no hay una adecuada investigación y los tiempos se pierden desde el punto de vista forense, el cuerpo entra en putrefacción, y cuando el cuerpo entra en putrefacción, las células mueren y desaparecen. Si en ese cadáver hubiera realizado todas las pruebas que corresponden según las distintas normativas y protocolos que se imponen a esta ciencia, yo hubiera encontrado lesiones, yo hubiera encontrado infiltración hemática. No la voy a encontrar por el proceso que, lo pueden leer en cualquier informe de anatomía patológica, se denomina autólisis. ¿Qué significa autólisis?
que se matan a sí mismas las células por el proceso de putrefacción. Entonces, las lesiones que, en el caso de Garrido, yo podría haber encontrado, porque a ojo desnudo yo vi un traumatismo de cráneo en forma absolutamente clara desde mi experiencia, ya le digo, señor presidente, desde mi experiencia de decenas de hombres suicidados por la policía bonaerense y por el servicio penitenciario bonaerense, que son traumatizados en el cráneo, desmayados, y frente a esta situación son izados para simular un suicidio, ¿sí? La bonaerense tiene la característica de que es tortura y suicida. Entonces, desde mi experiencia en todos estos casos de traumatismo de cráneo, pérdida de conciencia y luego izamiento, que claramente va a terminar con una asfixia y con la muerte de la persona, pero porque hay un traumatismo previo, yo puedo decir que esa lesión existía, que no va a manifestarse en la anatomía patológica porque habían transcurrido más de 6 meses desde el momento de la muerte. Pero a pesar de eso, se manda la muestra porque corresponde mandar la muestra, más allá de que uno sepa que el resultado va a ser negativo. Con respecto a la operación de reautopsia, el otro dato positivo es el hecho de que las vértebras 1 y 2, voy a hacer gráfica, la vértebra 1 es una vértebra plana que articula con el cráneo, y la vértebra 2 tiene la característica de tener como si fuera un peñón, ¿sí? Que es una apófisis, que es la apófisis odontoides. Cuando se produce una horcadura, o una horcadura por distintos métodos que utilizan las fuerzas de seguridad, como por ejemplo el mata-león a doble mano, o la fractura. ¿Puedo utilizar alguien del público? Sí, cómo no. Sí, sí. Dentro de las maniobras que utilizan las fuerzas de seguridad, de hecho ahora provincia, gracias, provincia de Buenos Aires ha permitido nuevamente el uso de tonfas, que es un palo con un mango que estuvo prohibido durante décadas. Las características de compresión cervical, que también colaboran con el desmayo de la persona, lo que se llama el carotid sleeper, son las siguientes. Una de ellas es el mataleón, que es comprimir con brazo y antebrazo, por eso no deja lesiones en el cuello, ¿sí? Porque son elementos blandos, comprimir y realizar esta maniobra llevando la cabeza hacia adelante, y de esta manera yo no solo estoy provocando una asfixia, sino que si yo llevo muy para adelante, provoco una fractura de lo que yo estaba explicando, que es la apófisis odontoides, que se articula entre la primera y segunda vértebra, ¿sí? El otro mecanismo que se utiliza para producir la asfixia es directamente de esta manera, lo cual provoca fracturas a nivel de la vía aérea, cosa que no se puede evaluar porque para cuando llegamos a hacer la reautopsia ya no teníamos vísceras que evaluar. Gracias. Estas lesiones son características de todas las fuerzas de seguridad. Algunas tienen mayor afecto por utilizarlas que otras, pero se enseñan en todas las escuelas de las distintas fuerzas de seguridad. Provocando un desmayo que permite, en algunos casos, izar a la persona y dejarla pendiendo, y ahí es donde se produce la muerte, que no se hubiera producido si no existiera esta anestesia previa. La anestesia a la que yo hago mención en el caso de Garrido tiene nombre, es la anestesia previa de Bruardel, que se produce luego de un traumatismo en el cráneo que desmaya a la persona, lo pone a disponibilidad de manera tal de que se lo pueda izar. Más allá de todo esto, ahora sí entrando en el terreno de las muertes en custodia, lo que tengo que aclarar es que para el análisis de las muertes en custodia existe un protocolo específico.
este protocolo específico que no puede desconocer ningún profesional que se dedique a las ciencias forenses establece que es el protocolo de Minnesota, que fue redactado en el 89, que fue modificado, ampliado en el 2016, establece que hay que evaluar las características de toda muerte en custodia ante la duda, como la duda de una muerte traumática. Entonces, toda persona que fallece bajo la custodia del Estado debe ser sometida a un protocolo de Minnesota. Las características del protocolo de Minnesota son, por un lado, evaluar si la persona, el cadáver, cuando era persona, fue sometido a torturas, para lo cual se utiliza otro protocolo, que es el protocolo de Estambul, específico para tratos degradantes, inhumanos y torturas, dentro del cual entrarían todas las lesiones previas a la muerte de una persona en custodia. Además de evaluar el protocolo de Estambul, se evalúa si existió sujeción, si hay lesiones de sujeción en algún lado del cuerpo de la persona. Además de eso, se analiza si existió alguna droga que pudiera adormecer o quitar la posibilidad de defensa de esta persona, situación que tampoco se realizó, se evaluó en este caso porque no se enviaron las muestras a toxicología. La única muestra que se toma de sangre ante la incierta presunción, porque en realidad está descartada por la doctora Hansen y por el personal que se dedicaba al tránsito, no me acuerdo cuál es la función, no me acuerdo el nombre tampoco, pero ambas personas establecen que si bien Garrido tenía olor a alcohol, no se encontraba en estado de embriaguez. La única prueba que hubiera podido determinar que Garrido se encontraba en estado de ebriedad fue la extracción de sangre que se pudrió en el freezer del cuerpo médico que dirige el doctor Sacomano, ¿sí? Todas estas situaciones son profundamente graves a la vista de quien les habla, dedicada justamente a investigar casos de muerte en custodia. Continuando con el protocolo de Minnesota, hay otra práctica fundamental que tampoco se realiza, y es, permiso, gracias, muy amable, y es el hecho de que en estos casos hay una práctica específica más allá de la actuación interdisciplinaria obligada, si bien tiene que ser de buena práctica en todos los casos, pero obligada por los protocolos internacionales de fotógrafos, juristas, médicos y psicólogos, tanto en el protocolo de Minnesota como en el protocolo de Estambul, hay una práctica específica para evaluar las lesiones que pueden encontrarse en forma profunda que no se ven a simple vista. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo digo también desde mi experiencia. Existen numerosas lesiones que se producen, sobre todo en estos casos de torturas seguidas de muerte en custodia, en los cuales no hay lesiones externas, no se aprecian lesiones externas. Me voy a parar, si me permite, sí, nuevamente. No se aprecian lesiones externas, sin embargo, aplicando el protocolo de peel-off, vuelvo a hacer mi dibujo sumamente rústico, pido disculpas nuevamente por eso. Aplicando el protocolo de peel-off, lo que uno realiza, iniciando por el dorso, lo que uno realiza, además de la autopsia, con todas las normativas que ya expliqué, es una incisión que va a través de la columna vertebral. La incisión llega a planos profundos
y a los lados se realizan otras incisiones que también llegan a los planos profundos. Y cuando hablo de planos profundos, estoy hablando del hueso, ¿sí? Atraveso piel, tejido adiposo o grasa, músculo y llego al hueso. ¿Por qué? Perdí mi trapito. Porque justamente cuando una fuerza de seguridad sabe pegar, no deja lesiones externas, pero sí deja lesiones internas. Ahora, si el plano fuera, este plano fuera la piel, este plano fuera el tejido adiposo, y este plano fuera el muscular, cuando yo realizo estas incisiones de peel-off, lo que encuentro en estos casos es que la piel no tiene lesiones, pero que sin embargo en el músculo encuentro enormes cantidades de sangre coleccionada, hematomas, producto de las lesiones que se producen durante la tortura. Tengo reportados decenas de casos en los cuales, habiéndose realizado una primera autopsia y habiendo llegado a realizar una segunda autopsia dentro de los 10-15 días, he encontrado este tipo de lesiones producto de distintos traumatismos. No solo en los casos de violencia institucional, de torturas seguidas de muerte en custodia, sino también en los casos de violencia de género, porque asimilo el hecho de que la persona tiene la misma falta de autonomía y libertad para irse del lugar donde está siendo sometida a los traumatismos y que habitualmente llega a la muerte. Esto tampoco se realizó. Este protocolo, insisto, no es un protocolo de Kramer, más allá de que, como hiciera referencia en algún momento, además de ser completo, sistemático, ilustrativo, debe ser contextualizado. El hecho de que sea contextualizado es una modificación al protocolo que realizo en las publicaciones de 2018, donde no solo debe tenerse en cuenta todas las características mencionadas hasta este momento, sino que además debe tenerse en cuenta las características en las cual era el contexto en el cual se encontraba. Si bien está muy claro, porque está muy bien descrito en el protocolo de Minnesota, que el contexto de ausencia de autonomía y ausencia de libertad y la práctica reiterativa nos está hablando de un contexto específico, la contextualidad yo la extiendo también a la violencia de género y a la violencia contra la niñez. Quiero dar un ejemplo de este tipo de lesiones y de las características a las que hacía mención de que cada fuerza de seguridad tiene un modus operandi. Las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario rosarino tiene como característica, sobre todo en los institutos de rehabilitación de adolescentes, realizar lo que se llama la caminata lunar. La caminata lunar consiste en arrojar gases lacrimógenos, intoxicar a los jóvenes que se encuentran en el pabellón, entrar con máscaras, ponerles las esposas en las espaldas y ponerles, las esposas en las muñecas, pero en la parte dorsal, acostarlos en el piso, ponerle libros en la espalda y saltarles arriba, ¿sí? Esto no deja lesiones externas, como yo explicaba, pero si uno no ha llegado al peel-off, porque estaríamos hablando de la muerte de un adolescente, pero si existiera la muerte de un adolescente, sabiendo que estas son las características, el modus operandi de esta fuerza de seguridad, sería más que importante realizarlo. Pero si realizáramos una ecografía de partes blandas, encontraríamos estos cúmulos de sangre. Sin encontrar lesiones externas, las lesiones internas por tortura existen. No sé si di respuesta. Sí, doctora, muchas gracias. Quería preguntarle algún detalle que, con relación al tema del surco de ahorcadura,
¿qué nos puede decir? ¿Y cómo era en Garrido? ¿Y qué se debió hacer? Y no sé si necesita mirar el informe autopsial que había en el expediente. Sí, sería bueno. Si puedo tomar vista. Señor presidente, ¿puedo? Sí, ¿cómo no? Y si Prueba que ha existen sido evaluada. Sí. las fotografías. No sé la fiscalía si tiene el legajo, foja 68, 69. ¿El informe de autopsia? Sí. Bueno. Sería muy importante tener a la vista las fotografías de la autopsia y... Integran el informe. Acá está. Sí, cómo no. Bien. Lo que puedo observar inicialmente, en forma muy clara, es que no hay surco de ahorcadura. ¿Sí? Entonces, de haberse ahorcado con un cinturón como presuntamente ocurrió, tendría que existir un surco de ahorcadura que aquí no existe. La autopsia es incompleta, la incisión es incompleta. Pero además acá hay otra cuestión que me parece de relevancia, que no recordaba. No sé si me puedo acercar a tribuna. Sí, a ver. Se lo vamos a explicar a las partes, de todas formas, para qué, cuál sería. No hay lesiones. Por favor, si se quieren acercar. No hay lesiones, no hay surco de ahorcadura, ¿sí? En el cuello no hay lesiones. De hecho, las livideces están instaladas a nivel cervical. Pero hay otra cuestión importante, y es el sangrado que sí existe en el cuello, que es coincidente con la maniobra de compresión antebraquial a la que yo hiciera referencia inicialmente. Y además, a nivel abdominal, se ve un sangrado vital porque está infiltrando el abdomen. Es difícil con estas fotografías, pero está infiltrando parte del abdomen y del tórax, lo cual nos estaría hablando de traumatismos. Y
Y esta imagen que se ve en mi abdomen derecho impresiona como un traumatismo directo a nivel abdominal, que coincidiría con las lesiones hemorrágicas que se ven a nivel tóraco-abdominal. Pero es muy característico el sangrado a nivel del cuello, hablando de una compresión antebraquial. Por eso no existen lesiones de surco de ahorcadura. A ver, las lesiones de surco de ahorcadura son muy claras, no son lesiones que pasen inadvertidas. Es un hundimiento profundo y apergaminado, porque es parte del proceso de la muerte, que remeda, que representa, que reproduce el elemento constrictor. Acá eso no existe. Sí existe una compresión extrínseca del cuello, por el sangrado que se ve. Bien, gracias. Tengan ustedes claro. Bueno, gracias, doctora. En su trabajo hubo otras pericias también. Se realizó, digamos, el 27 se realizó esa operación de reautopsia. Yo quería preguntarle si en el momento de encontrar el traumatismo en el hueso dejó constancia de alguna manera de ese hallazgo, digamos. Sí, está en el informe. Sí. ¿Quiere verlo el informe o recuerda? A ver, o le recuerdo yo, porque... A ver. Hubo un momento en que hubo como una constancia para que se notara, digamos, porque había sido una reautopsia. Entonces, bueno, al encontrarse el hallazgo, que se citó a miembros del tribunal, ¿fue así? Para que vieran. Exactamente, sí, en ese momento creo que estaba presente el doctor Calcaño y creo que estaba presente el fiscal Arrien, y de hecho yo hice esa maniobra, ahora que lo hice, yo hice exactamente esa maniobra que acabo de realizar acá de la transiluminación. Levanté el cráneo y les dije, ven, lo que se ve acá, esta infiltración hemática, a mí me habla de que hay un traumatismo. Y después coloqué el cráneo en el frasco con formol. Ajá. No sé si el señor presidente nos autorice, si usted fuera tan amable. Ayer vimos unas fotos que nos mostró la testigo Natalia Jalil del Gabinete de Criminalística del Calabozo y de Garrido allí en el Calabozo. No sé si pudiera verlas la doctora Kramer, y como ellos también realizaron una reconstrucción del hecho con el equipo que vinieron, así pudiese explicarnos en función de esas fotos. Esas, sí, no sé si no hay inconveniente. Bueno, integran también, ya es prueba incorporada a la causa. No sé dónde están. Están ahí en la computadora. Bueno, si quiere, doctora, no las sé puede si le exhibir resulta. usted, doctora, Bueno, a ver si ser, las sí. localiza y ella desde ahí. Perfecto. Lo que podemos es apagar un poco la luz.
Pero en el que está faltando luz estaban más claras ayer. Sí, pero está... Ah, pues estaban más claras ayer. Ah, ahí está. Ahí está. Sí, ahí hay un dato trascendental, a mi modesto entender, dentro de mi experiencia de personas suicidadas. Garrido solicita que no le corten los cordones de las zapatillas, pues son zapatillas de las que traen los cordones incorporados, que prefiere sacárselas y quedarse descalzo. Alguien que tiene intenciones suicidas no tiene una conducta de preservación de elementos. Si la podemos dejar un segundo. Las medias de Garrido están sucias, lo cual nos podría hablar de que caminó, ya sea por la celda o por otro lugar. No llego a ver si el pantalón tiene manchas. Sí, la siguiente. La anterior. Permiso, ¿me puedo poner de pie? Sí. Bueno, sobre la tarima vemos el cinturón que presuntamente utilizó para suicidarse, cinturón con el cual no contamos para la reconstrucción, porque si bien se le solicitó en reiteradas oportunidades al juez que instruía la causa, el día de la reconstrucción dijo que se lo había olvidado. Como no teníamos ese cinturón, utilizamos para la reconstrucción el cinturón del psicólogo forense que nos acompañaba, el licenciado Mosca, y lo interesante es que no hay descripciones de que este cinturón haya tenido cortes y sin embargo utilizando sin la necesidad de poner todo el peso, claramente porque no íbamos a ahorcar al testigo que se estaba prestando, pero al hacer el nudo que, discúlpenme si me equivoco del apellido, Caramilla y Ovejero, dijeron que había realizado Garrido con el cinturón para ahorcarse. Inmediatamente el cinturón del licenciado Mosca se rompió, o sea, no soportó ni siquiera el nudo sobre los barrotes. Tampoco hay rasgos en los barrotes que nos muestren que haya existido algún elemento de sujeción sobre los mismos. Sí, por favor. Perdón, la anterior. Bueno, en esta foto se pueden observar manchas que no pudimos determinar si eran manchas de origen hemático o no en su momento, pero existen manchas que aparentemente y a ojo desnudo impresionaban de tipo hemático. Bueno, huellas de zapatos que no fueron medidas. Sí.
¿sí? Sí. Ahí hay como algo que hay ahí en el cuello. ¿Qué sería esa lesión? No, está bien, es que con la pregunta nos va a quedar claro. Con la respuesta, pero no nos va a quedar claro. La lesión que se ve por debajo del mentón, en realidad hay una que está sobre el mentón y hay una que está por debajo del mentón, parece una lesión apergaminada, ¿sí? Digo, haciendo referencia a lo que ya vengo diciendo, es una lesión perimortem. La muerte ya estaba instalada cuando se produce esta lesión. Y a nivel de la mandíbula derecha, a ver, ¿hay otra foto? Por favor. A nivel de la boca y del maxilar inferior derecho, impresiona como una impregnación hemática, pero sobre todo puedo tener alguna duda sobre el maxilar inferior derecho, pero a nivel de la boca impresiona como un traumatismo. De hecho, en la comisura labial izquierda se ven puntos equimóticos como si hubiera padecido una lesión directa. Es decir, en el rostro, pero particularmente a nivel de la boca. Sí. Sí, son lesiones apergaminadas. A ver, perdón, ¿podemos volver para atrás? Eso no es un surco de ahorcadura. Definitivamente eso no es un surco de ahorcadura. Sí. Bueno, en la mano pareciera haber lesiones de defensa. Esta lesión y esta lesión impresionan como lesiones de defensa. ¿Podemos ir al anterior? Sí, son lesiones de defensa. No sé si se llegan a ver. ¿Podemos volver al anterior? Tenemos más lesiones de defensa. No llego a ver si hay lesiones de sujeción. Bueno, y el cinturón que está indemne. Ahora sí, el cinturón está indemne, lo cual no coincide con lo que ocurrió en la reconstrucción del hecho. No tiene ningún tipo de marca. Clarísimo, no tiene ningún tipo de marca. Es inviable que con ese cinturón se hubiera realizado el nudo al que se hace referencia. Seguimos sin surco. Inicio de lividez. Acá vemos mejor las lesiones a nivel de la boca y las equimosis a nivel periorificial en la comisura izquierda. Y el comienzo de las livideces. Todo lo que se ve en color rojo, borrabino, son livideces, es un proceso, es parte de los fenómenos postmortales. Las partes que se ven blancas es porque dentro del proceso de las livideces, en los lugares de compresión,
no se produce, a ver, las livideces son uno de los 4 procesos inmediatos que se producen cuando comienza el proceso de la muerte. Estos 4 procesos son el enfriamiento, la deshidratación, la rigidez y las livideces, la coloración, las livideces. Que salvo la rigidez, que es un fenómeno bioquímico, el resto son todos fenómenos físicos. Este fenómeno físico se produce por la gravedad, es decir, que los eritrocitos, al no haber circulación en el cuerpo, empiezan a decantar, por decirlo de alguna manera, y van hacia las zonas declives. Pero en los lugares en los cuales hay presión, hay compresión, es decir, los puntos de apoyo, como en este caso el dorso y la cintura, no tienen livideces, ¿sí? Sí, las livideces, lo mismo. Y no hay surco de, y no hay surco de ahorcadura, porque el surco de ahorcadura podría estar colocado y dejar marcas en alguna parte de la circunferencia del cuello, pero ya vimos que en la cara anterior y en las caras laterales no existía surco de ahorcadura, y acá en la cara dorsal del cuello tampoco existe surco de ahorcadura. Y sobre el omóplato derecho, sobre la escápula derecha, hay una imagen que no se realizó protocolo de Minnesota, pero hay una imagen hiperpigmentada que habría que descartar su origen, porque podría ser lesional. Hay relajación de esfínteres, que es propio de cualquiera de las maniobras que antes describí. Sí. Que hay relajación de esfínteres, el calzoncillo está mojado, pero que podría coincidir con cualquiera de las maniobras a las cuales hice referencia anteriormente. Sí, cómo no. El doctor Piñero Bauer, el médico que realizó la autopsia, nos dijo, y está escrito en el informe, que no hay relajación de esfínteres. No, sí, está clarísimo. La hiperpigmentación que se ve a nivel del calzoncillo nos está hablando de una relajación de esfínteres. No sé si dentro de estas hay más fotos. Deberían haberle sacado los calzoncillos, en realidad todo esto debería haber ocurrido en la morgue. Podemos volver al anterior. Sí, hay una imagen que podría ser lesional, pero no lo podría asegurar, que sería compatible con un mecanismo de tortura que se llama pata a pata, que es cuando colocan a los presos acostados en el piso y les pegan con una bala en la planta y en el dorso de los pies, pero con una sola lesión no lo podría asegurar. No hay surco. Esas son, está torcida la foto, esas son las mismas imágenes que vimos.
restos hemáticos. Sí. Pero, a ver, podemos volver para atrás. Una más. Eso aparece la letrina, que es un factor importante porque, y lo digo porque estuve ahí, por eso lo pude identificar en una foto de tan mala calidad. Dentro del calabozo había una letrina, lo cual no explica por qué fue retirado previo a su muerte de su celda para ser trasladado al baño, y luego vuelve a su celda y después aparece muerto. Gracias. Bueno, la reconstrucción del hecho, doctora Kramer, se realizó el 26 de octubre del 2011 a la tarde-noche, 19:30 horas. ¿Usted recuerda cómo fue esa reconstrucción del hecho? ¿Desde dónde se empezó a considerar? Sí, primero reunimos a todo el personal, se nos notificó. Acérquese un poquitito más al micrófono, gracias. Se reunió a todo el personal que había estado de guardia, y en ese momento se nos notificó que no iban a prestar colaboración para la reconstrucción por consejo del abogado defensor. Entonces le solicitamos al juez si existía la posibilidad de que, ya que no iban a colaborar con la reconstrucción, si al menos podían, se les podía tomar una suerte de testimonial. Disculpen si utilizo términos que no corresponden desde lo jurídico, no sé si revestía el carácter de testimonial, pero era una colaboración para entender cuáles habían sido los hechos de esa noche, a ver si se podía arrojar alguna luz sobre lo que había ocurrido. Sí me llamó la atención porque dentro de la investigación yo le solicité a todo el personal que había estado de guardia de dónde, cuál era su origen, de dónde venían, y había un altísimo porcentaje de bonaerenses, de personal que venía de la provincia de Buenos Aires. Digo, atento a la metodología que utiliza la bonaerense para suicidar a los presos, no me pareció un dato menor. Y después de eso se postergó la reconstrucción, la realizamos sin colaboración, pero pudimos encontrar datos fundamentales, como el hecho de que dentro de la celda había una letrina, por lo cual no tenía explicación que lo hubieran sacado al baño momentos antes de la muerte. Bueno, ¿quiénes eran los encargados en el equipo de llevar adelante esta reconstrucción del hecho? Desde el punto de vista forense, sí, y la llevaba mi equipo. ¿Había criminólogos? Criminalista
fotógrafo pericial, el psicólogo no me acuerdo si estaba o estaba haciendo entrevistas, y yo. Ustedes entregaron, acá consta en el informe, que yo tengo una copia, en el informe que ustedes entregaron DVD al juzgado, Sí. donde había fotos de la reconstrucción. Con la filmación de todo lo actuado y con todas las fotografías tomadas. ¿Filmación de qué parte? La filmación de la exhumación y las fotografías de toda la reconstrucción. Yo quisiera preguntar a la Fiscalía si están en el expediente esas constancias en DVD. No es prueba que se iba a trabajar en función, igual hay que preguntar a la oficina judicial, pero no es prueba en función de que la querella acompañó la teoría del caso de suicidio, con lo cual no es prueba relevante para la Fiscalía. Sí, efectivamente, doctora, no integra. Bueno, tengo eso acá en el control de acusación. Bueno, yo ofrecí la prueba, será materia de legato, yo ofrecí la prueba en la oportunidad y es una prueba que va con un informe. Bueno, de todas maneras, como es muy completo lo que nos dice la doctora. Bueno, en su equipo también se realizó una autopsia psicológica. Cuéntenos un poco sobre La ese tema. autopsia psicológica es una metodología, la metodología de MAPI, que se utiliza desde su creación en Cuba para analizar, desde su creación en Cuba en forma protocolizada, ¿no? Que es justamente la metodología de autopsia psicológica integral. Esta metodología lo que hace es evaluar las últimas 48 a 72 horas de la vida de la persona que ha fallecido y se evalúa a la familia y a los conocidos más cercanos para hacer una perfilación en forma indirecta de la personalidad del occiso. Esto no solo tiene basamento, lo digo como diplomada en psicología jurídica y además como docente de perfilación criminal de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Esto se utiliza con los mismos conceptos de la perfilación criminal que ha abarcado frondosamente en el 2009, 2011, 2012, Turbey, que es un profesional alemán que es el representante más importante que existe en la actualidad sobre perfilación criminal. Se hace un análisis indirecto de la personalidad de esta persona. Esto mismo lo aplica el FBI, lo aplica Scotland Yard, lo aplica Canadá. Cualquier país que se precie de tener investigación criminal lo aplica para los distintos tipos de perfilaciones, ya sea para la perfilación de agresores sexuales, de agresores homicidas, de agresores seriales, dentro de la victimología y dentro de lo que es dentro de la victimología en la MAPI, en el protocolo de autopsia psicológica. Se reconstruye y a partir de reconstruir los últimos días se evalúa la posibilidad con una categorización, una lista de parámetros de que la persona tuviera probabilidades de tener propósitos suicidas. Lo que hay que entender es que desde el punto de vista psicológico el suicidio no es algo que se decide de un momento para otro, sino es algo que se viene elaborando durante toda la vida de una persona que llega a un punto en el cual no soporta más la vida y decide terminar con ella. Bueno, y recuerda entonces que en el caso concreto, qué indicadores, cómo se... El resultado que dio fue que no existían parámetros para que Guillermo Garrido se suicidara. ¿Puedo mostrarle parte de su informe? Sí, cómo no. Bueno, muy bien. No, pesante. No.
Sí, bueno, dentro del informe, por supuesto, es mucho más, se explaya muchísimo más de lo que yo he resumido, pero es interesante tener en cuenta que Garrido tenía no solo buena relación con sus padres, una relación de pareja estable, de hecho, tenía muy buena relación con la hija de su pareja, una relación armónica familiar, no solo con su pareja, sino con la familia, con los padres de su pareja, con sus hermanos, sobrinos y una buena relación con sus amigos. Y los antecedentes de muy buena relación con sus empleadores. De hecho, parte de la preocupación de Garrido era que iba a llegar tarde a trabajar a la Anónima si quedaba retenido más tiempo dentro de la comisaría. Nada de esto más su proyecto de vida, más el hecho de que estaba construyendo su casita en Epuyén, en un terreno que le había regalado el padre para poder ir a vivir con su nueva pareja y con su hija. Nos está hablando de una persona con ganas de vivir, no con una persona con intenciones suicidas. Poseía todos los factores de protección, que son los que acabo de describir, para personas suicidas, y no poseía ningún indicador suicida de los que establece la Bibliografía Nacional e Internacional. No sé si... Sí. Bueno, nosotros tenemos... permítame, por favor. Perdón, señor presidente. Perdón. Sí, lo escucho. Sí, advertimos que a la hora de la formulación de cargo, tanto la querella como la fiscalía hemos coincidido en que se trató de un suicidio, en que la muerte de Guillermo Garrido se debió a un suicidio. En función de esta circunstancia, no entendemos muy bien a qué está orientado el interrogatorio que está llevando adelante la querella. Y nos gustaría pedir si por favor se puede reconducir a los aspectos atinentes a la teoría del caso. Por favor. ¿Los señores defensores quieren hacer uso de la palabra? No, señor presidente. Señora querellante. Nosotros estamos conociendo hechos en el medio de este debate que hacen a el descubrimiento o la reconstrucción de los hechos y de la verdad, y no podemos hacer caso omiso porque no se ajusten a una teoría del caso primigenia. Nosotros no venimos acá únicamente a confirmar una hipótesis previa, que de hecho lo queremos, pero si aparecen hechos de otra naturaleza no podemos hacer caso omiso y como querella preguntamos en función del resguardo que tiene la familia del derecho a la verdad. Esta prueba está incorporada, yo quiero aclarar que esta prueba está incorporada debidamente en la audiencia de control de acusación. Vamos a tomar un breve cuarto intermedio para deliberar esta cuestión. Por favor, no se retiren de la sala.